Señores, estamos de regreso, sábado al día y en esta ocasión Conexión X junto al abogado, profesor y periodista Jorge Rosario. Nos visita en ocasión de una motivación interesante, ¿verdad? En términos históricos, porque para 1961, tras la muerte de Trujillo, posteriormente queda Balaguer gobernando provisorialmente el país, pero entonces los Trujillo quisieron continuar o retomar al poder. Hubo un acto significativo del que no se habla mucho, pero que posiblemente evitó que ese hecho pasara. Vamos a hablar con Jorge Rosario, a quien recibimos con muchas gracias. Es un placer estar sobre con un este equipo hecho de prensa interactivo que comunica al mundo de aquí de Santiago, de los caballeros, como son ustedes. A Flores lo he seguido siempre, a usted a través de la televisión, y me gusta su forma interactiva como le pregunta. El complot de los pilotos fue algo que se gestó el 19, se comenzó mucho antes, 19 de noviembre de 1961, y fue que Chavarría se enteró de que había un plan macabro. Negro Estamos hablando Trujillo, de Pedro Rafael sí, Echavarría. Sí, Negro Trujillo y Petán Trujillo, José Ariméndez Petán Trujillo, habían regresado al país después que se habían ido, de unas negociaciones que hicieron, de que dejando el país. Entonces Ramfi preparó una operación llamada Luz Verde. ¿Qué es la operación Luz Verde? Era, como Ramfi se había ido, se iba el 18 de diciembre de 1961, asesinó a todo el que pudo hacer preso que había participado en el asesinato de su padre, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Entonces lo asesinan en San Cristóbal, en la hacienda Nigua, y Petán esa misma noche fue y habló con Balaguer para que se presentara el 19, que era domingo en la mañana, en el Palacio Nacional, y le entregara la presidencia. Los pilotos, encabezados por Durán Guzmán, el generalísimo, el general Rafael Rodríguez Chavarría, del generalísimo Trujillo se le queda a uno siempre. Entonces, esos 6 pilotos, como parte de la fuerza Fernando Emester, Polanco Alegría, Santiago Chavarría Chaguito, el hermano, y Pedro Rafael Ramón Rodríguez Chavarría, hicieron un complot tan preciso que comenzaron a anunciar que podía venir una invasión a atacar a Trujillo desde Venezuela. Se llevaron los mejores aviones de San Isidro, repartiéndolo en diferentes partes, y la mayoría aquí en Santiago de los Caballeros. Cuando Echavarría va a lanzar el golpe militar, a bombardear a San Isidro, el Palacio Nacional, que no lo hizo, porque Balaguer lo llamó. Entonces Balaguer, dando un capitán que era el jefe de seguridad de Balaguer ese entonces, Chavarría lo llama aquí en Santiago y le dice: si a Balaguer le falta un pelo que le falta a Balaguer, usted es responsable. Entonces Balaguer llama a Chavarría, ya está el bombardeo en pie, y Chavarría le da toda la garantía constitucional al presidente Balaguer y le dice que es el presidente. Balaguer llama a Tunti Sánchez, que era el jefe de la fuerza aérea, entonces ya Ramfi se había ido, y convoca que Petán Valle y Negro al Palacio a negociar con él para evitar los derramamientos de sangre. Pero de esos 6 pilotos que encabezaron esa gesta, ¿ellos estaban interesados en que fuera otra la persona que se quedara en la presidencia o se vieron obligados a negociar con que Balaguer se quedara ahí para que no volvieran los Trujillos? El motivo de esa rebelión de los pilotos fue evitar un derramamiento de sangre. Ahí está la proclama que Chavarría dice, en una entrevista que le hicieron en Nueva York. A Chavarría le pagaron muy mal en este país después de ese acto, donde dice que iban a asesinar a 3.000 dirigentes políticos que había en esa época, menos Juan Bosch, porque no era un peligro para los Trujillo. Se iba Viriato Fiallo, se iba Filiberto Bonelli, se iban los principales líderes políticos de este país. Entonces, Echavarría, Balaguer, a instancia del presidente John F. Kennedy, lo hace secretario de la Fuerza Armada desde aquí de Santiago. Esa es la otra pregunta. Para esa gesta, ¿cuál fue el apoyo de los Estados Unidos para que eso pudiera materializarse? Primero, los Estados Unidos dieron armas para matar a Trujillo. Echavarría era un hombre leal a Trujillo. Lo que sucede que cuando se olfateó a Echavarría y ese grupo de pilotos, que te he mencionado los nombres,
Durán Guzmán, Polanco Alegría, Santiago Echavarría el hermano, Chaguito, Federico Fernández Mester, entonces, y González Pomares, ahí están los 6. Comenzaron a orquestar un complot para frenar esa matanza que iba a haber en la República Dominicana. Cuando Echavarría se proclama en Santiago a las 8 de la mañana, Chaguito no había llegado, su hermano, y los aviones lo había preparado, diseñado con un plan. Si se le gastaba el combustible que tenía ahorrado en la base, en los tanques, iban a volar con gasoil. Echavarría era un tipo súper inteligente. Lamentablemente le voy a contar muchas cosas que le pasaron a ese general, que es increíble. ¿Qué sucede? Que cuando va a hacer la proclama, solamente lo acompañaron 2 civiles. El doctor Vinicio Castillo Vincho, que era el asesor político de Echavarría en ese momento, de aquí de Santiago, y estaba Rafael Bonelli, que después fue de lo que traicionó Echavarría y tomó el poder. ¿Qué sucede? Cuando Echavarría comienza a hablar a la nación de lo que estaba pasando y lo que él estaba haciendo, Bonelli lo interrumpió. Si no es porque Vincho interviene, Echavarría hubiese hecho a Bonelli preso y no se sabe lo que había pasado. Entonces Vincho, que es un intelectual de muchos años, un hombre muy preparado, le dijo a Bonelli lo siguiente: el general está hablando como militar, usted no sabe nada de militares, deje que él continúe como está hablando. Entonces, cuando Petán llega al Palacio Nacional, llaman a Echavarría. Balaguer le enseña un barco portaavión que estaba cerca del mar Caribe y le dice: usted puede matarme, pero usted se va a llevar una gloria que permitió una invasión. Los americanos están preparados para atacar, no lo quieren a ustedes. Balaguer sabiamente negoció con ellos y Petán tenía unos 2 millones de pesos en dólares guardado en bota y en zapato en su casa, y Echavarría lo autorizó a llevarse su dinero. Pero usted está hablando de Echavarría como si fuera una persona que... Rodríguez Pedro el presidente del país en ese momento ya. Que prácticamente es el presidente, pero no era una de estas personas que también se benefició por completo del régimen y era muy leal al régimen. Era excelentemente pero leal entonces, al ¿por qué ahora lo debemos de considerar un héroe? Porque evitó esa matanza de 3.000 dirigentes pero políticos. Entonces estaba ligado a estar muy de cerca Aquí, al régimen de Trujillo. Bueno, entonces, pero ellos eran los que iban. Pero eso, aquí ellos todo eran, el mundo era trujillista, licenciado. Aquí le hicieron, la Iglesia Católica le hacía 400 misas diarias a Trujillo por su salud. Entonces, Jorge, por el concordato que tenía. Sí, una pregunta sobre eso que dice José Miguel, porque vemos que dentro de los mismos ajusticiadores del propio Trujillo se beneficiaron. Varios de ellos eran beneficiarios del régimen. O sea que podemos atribuir el hecho de que muchas de estas personas que participaron en estos actos considerados heroicos, ¿verdad? Porque en un punto beneficiaron, qué sé yo, la democracia, pero personas que luchaban por un interés particular en ese momento, lo hicieron por una motivación personal. Que no era por la República. Que no era por la República. No, lo de Echavarría y ese grupo de pilotos, ellos evitaron un derramamiento de sangre en el país, porque si Petán tomaba el poder, aquí ya el CIN estaba preparado para, en todas las calles de entrada y salida de las principales ciudades del país, hacer un retén militar y todo el cofateo político iba a ser secuestrado ahí mismo y desaparecido. ¿Qué sucede? Que en la noche antes, el 18 de noviembre, Echavarría lo llama Tunti Sánchez aquí a Santiago y le dice que le lleve a Víctor Arlesinio Peña Rivera, jefe del CIN, a la base aérea de Santo Domingo. Echavarría le dio una corona sonada, dijo: yo lo llevo. Echavarría es un piloto experimentado, uno de los mejores pilotos de este país. Entonces va y lo lleva y se entera de lo que el CIN va a hacer. Cuando Echavarría llega aquí a Santiago en la noche, se le aparece luego, en la mañana temprano, Víctor Arlesinio Peña Rivera con la pistola sobada dentro de su canana, de su cinturón, pero ya Echavarría tenía informaciones y lo llama como para el oscuro. Echavarría sale. Cuando le dice: deme su pistola, usted tiene que ser desarmado. Entonces él trató de jalar para entregársela en la mano para matar a Echavarría. Echavarría le echó mano al cinto y le quitó el arma. Los guardias de Echavarría lo encañonaron y querían fusilar a Víctor Arlesinio Peña Rivera. Yo no fusilo un cobarde. ¿Y qué le dijo Víctor Arlesinio Peña Rivera Echavarría? Yo defiendo a Petán porque los rangos que yo tengo me los dio Petán Trujillo. La paradoja de esto, señor, que te quiero contar es: todos los que participaron en crímenes horrendos de la dictadura de Trujillo, la mayoría se fueron a violar a Estados Unidos.
Siriaco de la Rosa, que mató a la hermana Mirabal, vivió en Rhode Island. Clodoveo Ortiz, que era el hombre que era un terrorista, se sentía y le daba risa cuando le torturaba a la gente en la silla eléctrica. Se fugó en el 64 de la casa y se fue a los Estados Unidos, nadie sabe de él. O sea que los que participaron de esas atrocidades, podemos decir Fueron quedaron en impunidad. Quedan en impunidad. ¿Cuál fue el destino de estos 6 pilotos que cabezaron esta rebelión de los pilotos? Bueno, de Chavarría. ¿Y por qué usted dice que hay que resaltarlo? Sí. Mira, de Chavarría lo sacan de las Fuerzas Armadas el 18 de enero, cuando Balaguer renuncia y Bonelli quiere coger el poder. Entonces Chavarría pone a Humberto Bogart Mao como presidente interino, que cuando tomó el poder dijo: esto es peor que un clavo con la cabeza prendida. Y además duraron 72 horas en el poder. Chavarría lo hicieron preso, lo llevaron y uno de los amigos de Chavarría, mi amigo que murió, el general Valdehilario, era coronel, estaba preso cuando el 19 de noviembre, y cuando Chavarría hizo la reversión del piloto, lo sacó de la cárcel, lo reintegró al ejército, y fue uno lo que hizo preso de Chavarría. Es increíble. Date cuenta que en la historia bíblica siempre todo el que está cerca de ti, siempre hay un traidor. Sansón, el Dalila. En la Biblia tuvo el general Génofer que iba a atacar a Israel. Dios le manda a la hermosísima Judí y lo traiciona, le corta la cabeza porque se emborracha y se enamora de ella. Y todas las grandes traiciones, como la mafia siciliana, tú observas que siempre ponen una mujer elegantísima y es una persona que termina siempre siendo la mejor amiga de la persona. Entonces, Chavarría le paga muy mal. Yo sé que el tiempo es muy corto. Lo sacan de la Fuerza Armada, lo exilian a Puerto Rico, y cuando se va dice lo siguiente: me voy, pero vuelvo. Así me pagan lo que hice por este pueblo. Se acusa a Chavarría que bombardeó la gente que vinieron en 1959. Es correcto. Chavarría estaba disgustado con Ramfi Trujillo y con Trujillo en el 59. No le respondían el saludo porque se había casado con doña Dolores Martínez. Ahí vino el disgusto. Que era hermana del periodista Julio César Martínez, que vivía en Cuba, ya exiliado. Entonces lo mandan de San Isidro a llevar un pasajero, un militar, hacia Constanza, donde Chavarría se encontró ya con el hecatombe que habían hecho los que llegaron en el avión, copiloteado por Juan de Dios Ventura Simón, que vino encañonado, que la familia de esos héroes no lo han protegido, de Juan de Dios Ventura Simón. Yo conozco a Juan de Dios hijo, a doña, la esposa, que tienen una empresa en Santo Domingo, tuvieron 2 hijos como Mariloy Ventura, la joven que tuvo el accidente con la bailarina, que mató a la bailarina. Esos son los 2 hijos que dejó Juan de Dios Ventura Simón. ¿Qué sucede? Que esa gente fueron olvidados y a esa gente los persiguieron hasta muerte. Belisario Peguero, después que Trujillo estaba muerto. O sea, aquí este pueblo era Trujillo. Entonces, ¿qué pasa con Chavarría? Chavarría se va a los Estados Unidos, de Puerto Rico, y trata de convencer a John F. Kennedy de que le permita venir al país a un golpe de Estado. Kennedy se negó. Cuando matan a Kennedy, con el presidente que entra, Chavarría logra conseguir el apoyo y le facilitan... Tuvo mucho apoyo de un general llamado Ed Simon, estuve viendo. Sí, Ed Simon. De la Marina. Sí, ahí te voy a hablar. Mira, hay mucha gente que dice, déjame terminar para contarte lo de Simon. Cuando llega el... Tenemos pocos minutos. Sí, cuando llega el general, tiene su avión Cerna para venir al país a dar un golpe de Estado, apoyado por los americanos. Ya tenía la proclama hecha, un discurso había hecho Chavarría, y lo había grabado en una cinta magnetofónica, que es una cinta de cassette pequeña que habían antes para la grabadora. Se lo mandó a una joven, que era una exnovia de él en esa época novia, llamada Luque Victoria, donde ese cassette iba a ser puesto en la televisión americana anunciando la proclama de Chavarría. Ahí mismo estalló la Revolución de Abril y el golpe se cayó. Entonces, mi motivo final para esta cosa aquí es, yo le hice una carta al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, donde aparte de darle unos cordiales saludos, le pedí que por favor haga un monumento a esos 6 pilotos héroes de 1961, 19 de noviembre, que salvaron al país de un asesinato en masa, teníamos un holocausto en la República Dominicana. Ellos son, como le he explicado a usted, Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, el jefe, el líder de los pilotos, Santiago Echavarría, su hermano, Durán Guzmán, Federico Esmester, también Polanco Alegría, Pomares, el comandante Pomares. Son los 6 pilotos que participaron en ese complot. También Polanco Alegría, le dije Durán Guzmán,
Federico Fernández Mester, Santiago Rodríguez Chavarría. Y entonces eso Nelson González Pomares. Entonces ese monumento se puede hacer en donde era la vieja aviación, que hoy está la Policía de Santiago. Por Ejido. Sí, para que los estudiantes de hoy conozcan su historia. En una oportunidad, Jorge Blanco llamó a Rodríguez Chavarría, siendo Jorge Blanco presidente, ya estaba retirado, estaba aquí en el país, vivió en guerra siempre, y le ofreció nombrarlo director del Consejo Estatal de la SUCASEA. Chavarría conversó conmigo y yo le dije, general, tome la decisión que a usted le guste y que a usted le corresponda. ¿Cuál era la cercanía suya con Echavarría? Yo fui su periodista personal de Echavarría, su amigo personal. Okay. Estuve en su Partido Nacional de Veteranos Civiles. Balaguer le tenía tanto miedo a Echavarría que quien permite la entrada aquí de los exiliados del PRD, que formaron el PRD en 1939 en Cuba, el avión está detenido en julio en las Américas y el capitán llama a Echavarría y le dice, dígale que entren. Cuando Balaguer se entera de eso, llama a Echavarría y se lo comió por teléfono. Y le dice, ¿por qué usted dio la entrada a esa gente? Porque somos un país democrático. Y entrada. Entonces, cuando lo nombran en el Partido Veterano Civil como presidente, ese señor le dijo al general Ney Tejeda Álvarez, que fue uno de los que estaba aquí en Santiago como jefe de la policía en una oportunidad, y la madre cuando Camaño peleó aquí en el 65, en este mismo hotel, le dijo, nombramos a Echavarría al general Pedro Rafael. Dice, ay, Dios mío, si hubiera sido Chaguito, sí, ese hombre no es manejable. Entonces, Jorge, sí. Finalmente, porque ya tenemos que cerrar, pero finalmente, esta solicitud que ustedes hacen, ¿la han conversado, por ejemplo, con Efemérides Patria o Cultura o alguna institución? Le mandé esa correspondencia, tanto una copia al síndico de aquí de Santiago. Vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a reunirnos con Efemérides Patria. Primero estamos haciendo los canales de lugares. ¿Me puede poner una fotografía que le presenté ahí de Rodríguez Chavarría? La hemos ido colocando durante ahí están los hijos de Chavarría, que murió en el 2004, tenía 79 años. Nació en el año 25, a los 36 años fue que dio ese golpe de Estado militar de aquí de Santiago, donde consiguió tantas armas de la misma Trujillo, informándole que viene una invasión y que debía que estar preparado. Entonces con esas mismas armas es que ataca y libera a este pueblo dominicano. Si Petán coge el poder aquí, Ramfi Trujillo, que somos amigos, el nieto de Hecho Trujillo, me dijo a mí, gracias al general Rodríguez Chavarría, que hizo esa situación, porque si mi tío coge este país, yo no estuviera aquí. Entonces, Jorge, sí. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más porque el tema está bueno, pero hay que cerrar. Y gracias, un saludo a los hijos del general Rodríguez Chavarría, doña Aleida, Katy, también Mauricio, Aleida y Lidia. Rafaelito murió recientemente, el hijo mayor, y me siento orgulloso de pedir este monumento aquí en Santiago, que en el próximo día vamos a hacer de prensa y lo vamos a invitar a ustedes. Bueno, claro que sí, claro que sí. A usted las gracias por acompañarnos, a ustedes también por la sintonía, José Miguel. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Pasen buen fin de semana. Pendientes, señores, a los boletines del COE y a la situación con el clima. Café y paz. Muchas gracias.